Gracia y paz sea a vosotros de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Jesucristo, Señor nuestro. La gran inocencia de los niños. Cuando mi hija Erika tenía 4 años, en la casa del lado vivía una familia muy disfuncional, tremendamente disfuncional. El papá amaba la botella más que a su familia. La mamá era una mujer deprimida, neurótica, con una casa desordenada y sucia y 5 muchachos que se pasaban por la calle hasta altas horas de la noche, sucios, descalzos, hechos un desastre. La más pequeña, que se llamaba Janet, tenía 4 años, al igual que la mía, y siempre andaba sucia, descalza, mocosa y vestida con harapos. Mi hija era su gran amiga y cada día Erika salía, buscaba a Janet y me la traía. Y me decía, mamá, hazle moñitos a Janet, hazle moñitos. Pero hacerle moñitos a Janet no era tan fácil, porque primero yo tenía que ennuarla, meterla en el baño, lavarle aquel plegoste de pelo que tenía y luego la vestía con ropa limpia de mi hija, que casi nunca regresaba. Y después yo le hacía 2 moñitos y le ponía 2 lazos de mi hija. Y entonces el cambio era espectacular. El cambio era de maravilla. Y entonces aquellas 2, con sus moñitos y con sus lacitos, con sus ropitas y las mediecitas, las que tenían el encaje alrededor, ¿se acuerdan? Se iban a jugar. Pero ¿sabe qué? A mí me llamaba mucho la atención la actitud de mi hija. Ese deseo de que Janet participara de aquellas cosas que ella también tenía. Ese deseo de que ella y Janet estuviesen en la misma página. Para ella no había diferencia entre las 2. Para ella, Janet se merecía lo que también ella tenía. ¿Quién es mi prójimo? Esa pregunta se la hace un maestro de la ley. No fue ningún imbécil que andaba por la calle. Esta persona que pregunta es una persona estudiosa de la ley judaica. Y le pregunta, maestro, ¿haciendo qué cosa seré salvo? Y Jesús le aclara, la base de la salvación es el amor. Ese amor de Dios por mí y ese amor de mí por Dios y ese amor que nos une a todos y a todas en Cristo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Óigame, si nosotros nos ponemos a analizar eso y lo ponemos en contraste con nuestras vidas, vamos a quedar abochornados. Porque es amar al Señor tu Dios, escucha, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y lo otro es consecuencia, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Nosotros vivimos en una sociedad enferma y perversa. Y en esa sociedad, mi prójimo es aquel que se parece a mí, aquel que viste como yo, aquel que tiene el nivel de educación que tengo yo, y tal vez aquel que milita en el mismo partido político que yo. Ese es mi prójimo. Todos los que se apartan de esa norma autoimpuesta, porque la norma es mía, yo decido, y todo el que se aparta de mi norma, entonces esos son basura, esos son nadie, esos son nada. En esta semana, un policía blanco mató a un joven afroamericano allá en Minnesota. El joven estaba armado, pero tenía licencia de portar armas. Y cuando el policía lo detiene, él va a enseñarle su licencia. Y el policía a quemarropa lo asesinó. Lo asesinó vilmente. Pero en esta semana hablaba yo con una persona de esta iglesia y ella me decía, yo vi el video. Y en el video, la pareja del hombre muerto contestaba las preguntas del policía diciéndole, Señor, sí, Señor, yes, sir. Y yo le dije a esa persona, oye, pero
Eso a mí lo que me recuerda son los tiempos de la esclavitud, que te metían 500 azotes y tenías que decirle, Señor, al que te azotaba. Aquel policía entendió que el gesto de aquel hombre era suficiente motivo para asesinarlo vilmente. Y ese no es un caso aislado, mis hermanos. No es un caso aislado. En Estados Unidos, estaba yo mirando las estadísticas, el 38% de las personas asesinadas son de raza negra. Y usted dice, pero el 38% está chévere, un poquito más de una tercera parte. No, porque si tú sabes que la población de Estados Unidos es un 13.5% afroamericana, entonces tú ves que 38%, oye, esto es un montón. Y la pregunta que yo me hago y la pregunta que ustedes se hacen, si aquel muchacho hubiese sido blanco de ojos azules, ¿hubiese pasado lo mismo? ¿O es que aquel policía entendía que su prójimo eran los que eran de su mismo color de piel, los que eran de su mismo nivel social, o tal vez aquellos de su origen y de su misma raza? Nosotros, a veces sin darnos cuenta, mis hermanos, como decía Tato en la clase esta mañana, nosotros pecamos, pero a veces lo malo es que ni cuenta nos damos, porque estamos tan acostumbrados a los estereotipos. Nosotros discriminamos y entendemos como prójimos los que son como yo, los que son de mi clase social, los que son de mi propia raza. Los negros, los inmigrantes, los homosexuales, los deambulantes, los adictos. No, esos no son como yo. Por lo tanto, lo que tengo por ellos es rechazo y desprecio. Y no nos sentamos a meditar. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir? Que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquel judío era un cumplidor de la ley. Aquel judío se la sabía al derecho y al revés y la cumplía. Yo me imagino que antes de comer se lavaba las manos 13 veces, del codo para abajo y del codo para arriba, y hacía todos los rituales de pureza. Pero cuando le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús le responde con un atuquiti. Él le dice, le cuenta una parábola. Un hombre iba por un camino, iba de Jerusalén a Jericó. Y en el camino lo cogieron los ladrones, le metieron una pega y lo dejaron por muerto. Pero ¿saben lo más importante? Por allí pasó un sacerdote, una figura religiosa, y el sacerdote lo vio y dijo, ni para allá voy a mirar. ¿Sabe por qué el sacerdote pasó de largo? A lo mejor él quería, pero no podía, porque su ley de pureza decía que tú no podías ni contaminarte con sangre, ni acercarte a un muerto, ni a un moribundo, porque entonces tú eras impuro. Y a lo mejor él iba, ¿verdad?, de camino a oficiar en el templo. Pues, lo siento, hermanito, no me puedo pegar a ti porque la ley me dice que si yo te toco, yo soy impuro. El próximo, la misma cosa, un levita. Los levitas eran los liturgistas del templo. Eran los que ayudaban al sacerdote. El levita también pasó de largo. Pero por allí se acerca uno que es cuestionable, enemigo del judaísmo, considerado un impuro, un samaritano. Pero ese samaritano, dice Jesús, fue movido a misericordia. Ese samaritano cumplió a cabalidad la ley del amor, lo montó en su cabalgadura. Oye, para montarlo en su cabalgadura tuvo que haber hecho fuerza. Él no tenía allí 2 o 3 que vinieran a ayudarlo. Lo llevó al mesón. Oye, y no lo dejó como a veces pasa cuando se encuentran gente herida, que llegan a la sala de emergencia, lo tiran allí, siguen cogiendo para que nadie te pregunte tu nombre ni qué relación tú tienes con esto, ¿verdad que sí? Pues aquel no, aquel se quedó en el mesón, lo cuidó, lo atendió, y lo más grande, cuando se va a ir, le dio chavos al mesonero, cuídamelo. Y si gastas más de eso, no te apures, que cuando yo regrese, yo te pagaré. Aquello envolvió sacrificio, aquello envolvió riesgo, aquello envolvió hacer todo esto por alguien que tú ni siquiera conoces. Y para acabarnos de fastidiar, es un judío. Y nos dice el Evangelio de Juan que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Es muy fácil amar a los que son como tú.
Muy fácil. Es muy fácil amar a quien tú entiendes que se lo merece. Pero qué difícil es amar a aquellos que son diferentes. Qué trabajo nos da amar a aquellos que por su conducta, por su estilo de vida, por su aspecto, por su nivel social, por sus costumbres, son contrarias a lo que nosotros consideramos correcto y aceptable. Por tanto, yo reduzco el alcance de lo que es mi prójimo y lo sigo reduciendo hasta que finalmente tal vez se queda en mi familia inmediata, 2 o 3 de mi iglesia y para de contar. Todos los demás, mira, le pueden meter una pela y dejarlo ahí tirado patas arriba. No me importa. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, él se ha caracterizado por su rechazo a los que son diferentes. Él ha hecho un llamado a construir una muralla gigantesca en la frontera con México, que cuesta millones de pesos, pero ¿sabe quién la tiene que pagar, verdad? El gobierno mexicano. Para que los mexicanos no lleguen, para que no entren. Él ha manifestado su desprecio por los musulmanes. Esos tipos no pueden venir para acá. Las mujeres, no se atreve, ¿verdad?, decirlo muy abiertamente, pero también tiene sus prejuicios, tiene su grupo selecto. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que el electorado republicano de Estados Unidos vote arrolladoramente por una persona que representa el prejuicio, que representa la separación, que representa el juicio de clases? Pero yo me contesto también la pregunta, es una muestra del espíritu de egoísmo, de exclusividad y de desprecio que marca la sociedad en que nosotros vivimos, que permea esta sociedad alejada de Dios. Pero Jesús, ahí sí que nos chocamos contra la pared. Jesús nos llama al amor sin condiciones, al amor sin reservas, al amor sin discrimen. ¿Sabe lo que nos llama Él? Amar a otros como Dios me ha amado a mí pecadora, a mí que no merezco su amor, pero me amó tanto y tanto que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor sin barreras que se ofreció por mí y que se ofreció por ti y que con los brazos abiertos en cruz recibe a todo el que llega. Mi niña de 4 años no veía ninguna diferencia entre ella y Janet. Ella no sabía nada de familias disfuncionales, de papás alcohólicos, de caras sucias y apestosas. Ella solo sabía que Janet necesitaba y merecía ser tratada igual que ella. Mamá, hazle moñitos a Janet. Mamá, viste a Janet con mis ropas para que seamos las dos iguales, para que podamos las dos juntas disfrutar del amor y del cuidado maternal. Hoy Jesús nos dice, hazle moñitos a tu prójimo, mira a tu alrededor, analiza en tu corazón a quién tú estás excluyendo, a quién tú estás separando, y entonces recuerda y grábate en tu mente lo que nos dice Gálatas 3:28. ¿Sabe lo que nos dice? En Cristo Jesús no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre. Esos eran los niveles de división que había en la sociedad del primer siglo. Los judíos y los no judíos, sape. Los varones, esos valen. Las mujeres, afuera. El esclavo, eso no vale nada. El libre. Y nos dice Gálatas, eso ya no existe. No hay varón ni mujer, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y lo próximo que dice, porque todos somos uno en Cristo. Somos uno solo en Cristo. Vete y ama a tu prójimo como a ti mismo. Hazle moñito a tu prójimo. Vístelo con el ropaje hermoso del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento.